Apreciados hermanos, estamos otra vez aquí en la casa de Dios estudiando este hermoso tema, la educación. No se olviden que si desean una copia de esta presentación en forma gratuita, visiten escuelasabatica2000.org y compartan mis hermanos. El tema para hoy día es la ley como educadora. La ley como educadora. Vamos a estudiar este tema y mis queridos hermanos, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Gracias Señor porque nos amas mucho y nos das esta oportunidad de estar en comunión contigo en tu día santo. Bendícenos Señor, cuídanos a cada uno de nosotros, que tu mano protectora esté sobre todos nosotros en nuestros problemas físicos, mentales y espirituales y sobre todo que cuides a nuestros hijos Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Deuteronomio 6:5. Miren lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un pedido especial de nuestro Señor Jesucristo. Ama a Dios, ama a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este mismo versículo del Antiguo Testamento se reflejó en el Nuevo Testamento. Y miren cómo, Mateo 22, 36 y 39. Miren lo que dice. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El mismo versículo. Y luego Jesús añadió, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le estaba hablando de la ley de Dios, el primer mandamiento, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, amarás a tu Dios, y la segunda parte, los últimos mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es claro para el apóstol Pablo. Esto es claro. Miren lo que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo lo que está escrito en la última parte de la ley. Los 6 últimos mandamientos, dice, todo esto, todos los últimos 6 mandamientos y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Qué sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la segunda parte, dijo Jesús, y la segunda parte de los 10 mandamientos es lo que muestra el apóstol Pablo. ¡Qué maravilla! Es lo mismo. Los 10 mandamientos se reflejan en amor porque Dios es amor, porque Dios es amor. Y estos mandamientos, los 10 mandamientos son los únicos. Son los únicos mandamientos que Dios ha escrito con su dedo. Miren lo que dice Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, la única parte de la Biblia que Dios escribió con su dedo. Y luego, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. El día de la asamblea. Y estos 10 mandamientos, estas palabras que Dios había hablado, tenían que repetirse al pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio 31:12.
harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. Ese proceso importante de aprendizaje. Para que oigan en primer lugar, para que escuchen lo que dicen los 10 mandamientos y luego ¿qué? Para que aprendan. ¿Aprendan qué? Oigan y aprendan qué. Miren lo que continúa. Y teman a Jehová vuestro Dios. O sea, el aprender, el escuchar, el aprender está bien ligada con esto que dice teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Ese era el mandamiento. Lo que había escrito Dios con su dedo, les dice, tienen que enseñarles, tienen que oír y tienen que aprender para que teman a Jehová y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora, esta parte se repite varias veces en la Biblia. Teman a Jehová y cumplan las palabras de esta ley. Por ejemplo, Eclesiastés 12:13, miren lo que dice, el fin de todo el discurso oído es este, ¿qué cosa? Teme a Dios, igual que Deuteronomio, tema a Jehová. Y luego ¿qué? Y guarda sus mandamientos, de la misma manera que Deuteronomio, cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, eso mismo está reflejado en Eclesiastés. Y dice, el fin de todo discurso oído es este. Es como un reflejo, es como algo que dice, esto es todo. Puedes hacer todo lo que quieras aquí en la tierra, pero al final de todo lo que vale, lo que cuenta es, teme a Dios y guarda los mandamientos. Y eso parece que viene en respuesta a lo que nos pide Dios. Miren qué es lo que nos pide. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? De cada uno de nosotros, del pueblo escogido de Dios, de Israel de aquel entonces. ¿Qué pide Dios? Miren lo que dice, sino que temas a Jehová, teme a Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Nos pide todo eso. Nos pide en primer lugar que temamos a Dios, que le tengamos amor, que le tengamos reverencia, que cuidemos de guardar sus mandamientos. ¿Por qué nos pide todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Eclesiastés lo dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice la última parte. Porque esto es el todo de ¿quién? Del hombre. Esto es el todo. Podemos hacer cualquier cosa, como dijimos antes. Podemos emprender cualquier desafío. Podemos aprender todo lo que está escrito en los libros. Podemos hacer muchas cosas, pero al final lo que cuenta, lo más importante para el ser humano es que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y hemos leído, ¿qué hace la ley? La ley ayuda a amar y temer a Dios. Nos ayuda a hacer o dar ese paso, amar y temer a Dios.
Y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Pónganlo al lado. ¿Para qué? Y esté allí por testigo contra ti. La ley como testigo. La ley como testimonio delante del pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Como la ley como testigo. Este mismo concepto está en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dos cosas importantes: la ley y la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, por testigo, por testimonio, testificada por la ley y los profetas. Entonces hay dos cosas importantes: la ley y la justicia de Dios. Las dos cosas cumplen una función especial en nuestro proceso de salvación. Y miren cómo recalca eso el apóstol Pablo, Romanos 3:20. Miren lo que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esas dos cosas, la ley y la justificación. Y Pablo pone bien en claro, para él no hay ninguna duda. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras de la ley no salvan al ser humano. No nos ayudan a ganar la salvación. Y eso el apóstol Pablo lo pone claro: no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Y luego miren lo que dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley tiene una función especial en el proceso de la salvación. Nos hace conocer que estamos en pecado. Nos hace conocer que estamos en pecado y que necesitamos ayuda. Y para Pablo esto es bien claro, porque miren lo que continúa en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, recalca Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Para qué sirve la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahora, esto es importantísimo, porque si no hay ley, no hay pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando yo peco, cuando yo cometo algún acto, la ley me dice: has pecado. La ley me muestra. Si he cometido adulterio, la ley me dice: no adulterarás, has cometido un pecado. Entonces, porque la ley nos muestra que hemos cometido pecado, la ley nos muestra que hemos cometido algo malo delante de Dios, la ley nos muestra que estamos sucios delante de Dios, algo tenemos que hacer. ¿Qué hace la ley con nosotros? El apóstol Pablo en Gálatas 3:24 lo pone de una manera especial. Dice: de manera que la ley,
ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande es Dios! De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Miren cómo dice esta versión, la Nueva Biblia Viviente. Así que la ley fue nuestra maestra, que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. No, la ley no nos salva, nos conduce a Cristo, nos muestra que tenemos necesidad de Cristo, nos muestra que necesitamos lavar nuestros pecados, nos muestra que necesitamos ir a Jesucristo para que seamos justificados por la fe. Otra vez la Nueva Versión Internacional. Así que la ley vino a ser nuestra guía. Nos ha hecho conocer que estamos en pecado. Nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley. Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, tú eres pecador y necesitas que alguien te perdone tus pecados, que te justifique, y el único que puede justificarte es quien, Cristo, porque en ningún otro hay salvación, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. No nos justificamos por la ley. Solo nos muestra, solo nos dice que eres pecador y quiere guiarnos a Jesucristo, quiere llevarnos a Jesucristo. Eso es la función de la ley. Ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que muestra la Biblia, solamente por la fe. Y como hemos visto anteriormente, eso es lo que habla también el Antiguo Testamento. Siempre ha sido ese el modo de salvación, no la ley, sino la fe. Miren lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo mismo que dice el Nuevo Testamento, lo dijo el Antiguo Testamento. Es que el justo, aquella persona que siente que ha cometido pecado y va a Jesucristo por fe, entonces se salva, porque Jesucristo es el único que nos da la salvación. Entonces la ley es nuestra guía para llevarnos a Cristo, nada más. Cristo es nuestro Salvador. Y eso lo hemos visto en este versículo de Deuteronomio 31, 24 y 26. Y esté allí por testigo contra ti. Ahí que te muestre que eres pecador y que vayas a Jesucristo. Y es interesante que cuando Moisés escribió esto, él escribió algo más. Miren lo que dice Deuteronomio 31, 22 y 23. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esfuérzate. Y Dios le repitió eso a Josué. Josué 1:7, miren lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué hermoso!
No te apartes de la ley. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y miren lo que continúa el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? Dice, cuando no te apartes de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, siempre estés guardando la ley. El resultado va a ser que todo te saldrá bien, que vas a prosperar. Y a través de toda la historia hemos visto que la obediencia ha sido la clave para el éxito cristiano. Y la clave para el éxito cristiano de los que van a vivir antes de la venida de Cristo. La última generación es esa, guardar los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la clave. La clave del éxito es guardar los mandamientos, o sea, no quebrantar los mandamientos, no pecar, porque el pecado es quebrantar la ley de Dios. Esa es la clave del éxito. Entonces, si obedecemos la ley, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Aquí en la tierra y en la patria celestial. Por ejemplo, 2 Crónicas 31, 20 y 21. Miren cuál fue el secreto de Ezequías. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Le fue bien a Ezequías. ¿Por qué? En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Guardó la ley, buscó a su Dios, amó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Y nosotros tenemos en la Biblia muchas historias de eso. Daniel, por ejemplo, fue prosperado. José fue prosperado. Pero también en la historia tenemos algunos hombres que aparentemente no prosperaron. Job, por ejemplo, sufrió mucho, hasta que al fin prosperó delante de Dios. Personas que sufrieron. Otra persona que sufrió fue Pablo. Pablo sufrió, pero mucho. Un ejemplo de Pablo, 2 Corintios 11:26. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Ya podemos estar en peligro también como Pablo. Sea, cuando guardamos y obedecemos la ley nos va a ir bien, pero aquí hay un contraste. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Algunos bien, algunos mal. Es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y lo principal es, nos va a ir bien, aunque aparentemente estemos sufriendo, aunque aparentemente estemos mal. No, ese sufrimiento a veces es un éxito. Miren lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia, es éxito. Para mí el hacer la voluntad de Dios, el estar con Cristo, no importa las consecuencias, no importa si yo prospero, no importa si yo parece que no prospero, pero para mí lo último, lo que me va a dar éxito es estar con Cristo, porque eso es el todo del hombre.
Eso es el final del hombre. Miren lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, muchos murieron sufriendo, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya vamos a tener éxito aquí en la tierra, y si no en la tierra, finalmente vamos a tener éxito. ¿Por qué? Con Cristo siempre seremos vencedores, no importa qué. No importa si tenemos problemas, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de naciones. Muchas veces estamos en problemas, o no importa si estamos con el éxito que Dios nos da, no importa. Pero al final de la vida, con Cristo siempre somos vencedores. Siempre somos vencedores. Es que Cristo es nuestro ejemplo. Es que Cristo es aquel que siempre nos va a guiar. Miren lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Debemos caminar como Jesucristo. ¿Y cómo caminó Jesucristo? Miren lo que dice Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Él es nuestro ejemplo. Así dice, así como yo he hecho. Así como yo he hecho. ¿Qué he hecho yo? He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no nos pide una cosa que Él no pueda hacer. Él nunca, ya hemos visto en 2 lecciones anteriores, que siempre Dios hace primero, nos da ejemplo y luego nos pide. De la misma manera, el guardar de los mandamientos, obedecer los mandamientos, Jesucristo dice, yo sé, yo he guardado los mandamientos, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces luego, y si tú guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor, ¿por qué? Porque no vas a pecar, no vas a romper los mandamientos. Y hemos visto que los mandamientos, si se rompe, se comete pecado. Vamos a permanecer en Cristo sin romper los mandamientos, siempre guardando los mandamientos de Dios. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que cuando hablemos de los mandamientos, ojalá que los mandamientos sean lo que el salmista dice que eran para él. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ojalá que eso sea lo que nosotros sintamos, que tu ley esté en medio de nuestro corazón, que tu ley me enseñe, me ayude, me guíe a estar juntamente con Cristo, que tu ley me ayude para que cuando peque o haga algo, me acerque a mí, Jesucristo. Ojalá que la ley para nosotros sea un guía que nos lleve a nuestro Salvador, y que nuestro Salvador Jesucristo nos salve de todo pecado. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide.